Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 18 de septiembre del 2022, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Amós. Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo, y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado: no olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, y en particular, por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo y de esto yo he sido constituido, digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero, pues, que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que me reciba en su casa, cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios, que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero, tan lleno de injusticias, gánense amigos que, cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión misa del domingo 18 de septiembre del 2022. Este mes de septiembre, celebramos por un lado el mes de la Biblia y por otro el mes de la independencia de México. La independencia trajo a los mexicanos la libertad del yugo de los españoles. La Biblia nos trae a cada mexicano y a cada ser humano la independencia del mal, del pecado, de la carne, la independencia emocional, psicológica y espiritual que nos lleva a ser libres para amar, para creer, para esperar. La independencia de México es historia, la independencia de Cristo es una realidad actual. Cristo en esta misa, nos invita a ser héroes de nuestra propia independencia, dejando que Cristo a través de su palabra, venga a liberarnos del yugo del pecado, de los vicios, del sexo, de la avaricia y de Satanás. Este domingo el Señor nos invita a ser buenos administradores de los bienes que nos ha confiado.
El Señor nos enseña que el dinero es un medio y no un fin, y que existe una diferencia muy grande entre riqueza y tesoro. La riqueza es la posesión de bienes materiales que ofrece el mundo al hombre para llevarlo a la esclavitud, a la codependencia, a olvidarse de Dios, de su amor y de sus mandatos. En cambio, el tesoro, es el amor de Dios, que, en su gran misericordia, nos salva y nos rescata de la muerte, del pecado, de la carne, quitándonos todos los apegos a los bienes materiales, haciéndonos libres para poder hacer el bien que queremos, en lugar del mal que no queremos, libres para amar, libres para aceptar la salvación y la santificación. En la primera lectura, el Señor nos recuerda que los pobres pueden ser para nosotros una bendición o una de maldición, depende si vemos en ellos a Cristo y los tratamos como hijos de Dios que son, o si abusamos de su pobreza, de su ignorancia, para explotarlos y enriquecernos a costa de ellos. En la segunda lectura Pablo nos invita a orar por nuestras autoridades, para que sean más justas y honradas, y ejerzan su poder conforme a la voluntad de Dios, porque depende mucho de sus buenas o malas decisiones, de su buena o mala administración, el que salgan afectados positiva o negativamente, los que están a su cargo. Y en el Evangelio, el Señor nos invita a ser buenos administradores de los bienes que nos ha confiado, sino por conversión, por lo menos por conveniencia, como lo hace el administrador astuto de la parábola. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Amos. A ustedes me dirijo, explotadores del pobre, que quisieran hacer desaparecer al humilde. Existen muchas personas que viven para el dinero, que su Dios es el tener. Y sobreponen el tener al ser. Creen que entre más dinero tengan, valen más. Desgraciadamente, si una persona tiene precio, se está cosificando, se vuelve esclavo del dinero, llegan por dinero a traicionar los valores más elementales, a traicionar a las personas que aman, a traicionarse ellos mismos y sobre todo a traicionar a Dios. Escuchen los que buscan al pobre solo para arruinarlo. Desgraciadamente, vivimos en un mundo en el que se dice el que no es tranza, no avanza, el que tiene más saliva, como más pinole. El que juega a limpio, limpio se queda. Un mundo, en el que los que tienen más, en vez de usar sus bienes para ponerlos al servicio de Dios, en los más necesitados, se sirven de sus bienes, para explotar y abusar de los más pobres, de los más ignorantes. ¿Cuántos de ustedes cuando van a una tienda establecida, distinguida, por ejemplo, aquí en Guadalajara, Liverpool, Palacio de Hierro, regatean? Yo creo que nadie. No obstante que sabemos que los precios que ponen a las mercancías, se encuentran en un 200 y hasta un 400% encima de su valor y sin importar que ese precio sea elevado, pagamos el precio. En cambio, cuando vemos a un pobre vendiendo en la calle, lo primero que hacemos es regatearle el menor precio, para que el pobre gane lo menos posible y no le alcance siquiera para cubrir sus necesidades mínimas y siga siendo pobre. ¿Cuántas personas pagamos salarios injustos, abusando de la necesidad, de la pobreza y de la ignorancia de los que están a nuestro servicio? Llámese sirvienta, albañil, chofer, jardinero o lo que sea. La corriente del mundo nos lleva a abusar y aplastar al pobre, para hacerlo cada vez más pobre, en todas las áreas, porque no solo es pobre el que no tiene dinero, sino el que no tiene cultura, el que no tiene conocimientos, capacitación, amor, compañía. La corriente de Dios, nos lleva, a servir con nuestra riqueza, sea de dinero, de inteligencia, de conocimientos, de salud, de amor, a los más pobres. Una cosa es servir con nuestra riqueza a los más pobres llegando con esto a encontrar el tesoro, y otra es servirnos de nuestra riqueza, para explotar y abusar de los más pobres, perdiendo el tesoro de la salvación y la vida eterna. El Evangelio de San Lucas, cuando nos habla del pobre Lázaro, nos recuerda, que los pobres que beneficiamos o perjudicamos en nuestra vida, van a ser testigos a favor o en contra de nuestra salvación o condenación. Piensa cómo te has portado con los pobres que se han cruzado en tu camino, y piensa, si del testimonio de ellos, dependiera tu salvación o condenación. ¿Te salvarías o te condenarías? Estamos a tiempo, empecemos con nuestra riqueza, del tipo que sea, a servir a Dios en los más necesitados. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Proverbios capítulo 22, versículo 22. No le quites sus cosas al pobre porque es pobre, ni condenes a un desdichado. Porque Yahvé se pondrá de su lado y se hará el opresor de sus opresores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No le quites sus cosas al pobre. Muchos de nosotros diremos que nunca le hemos quitado nada a un pobre.
Pero no solo se trata de quitarle dinero, sino la dignidad, el orgullo. El pobre no solamente es aquel pordiosero que te encuentras en la calle. El pobre es también tu hijo, tu esposa, tu abuelo, tu abuela, aquellos que viven junto a ti, que, de una u otra manera, son más pobres que tú, en cuanto a fuerzas, conocimientos, salud, inteligencia, amor, etc. ¿Tratas igual a los de afuera de casa, que a los de dentro? ¿O eres de esos que son candil de la calle y oscuridad de su casa? ¿Tratas igual a una persona rica, que a una persona pobre? Felicidades. En caso contrario, recuerda, que Dios se convierte en defensor de los que no tienen a nadie quien los defienda. Y el que hace cualquier cosa mala contra un indefenso, contra un pobre, a Dios mismo se la hace. Al igual que aquel que hace un bien a un pobre, que no tiene con qué pagarle, Dios también paga el favor realizado en su nombre a los más necesitados, y abundantemente. La mujer se acercó al dueño de la tienda y, en la manera más humilde, le preguntó si podía llevarse algunas cosas a crédito. Con voz suave le explicó que su esposo estaba muy enfermo y que no podía trabajar. Tenían 7 niños y necesitaban comida. El dueño le gritó y le pidió que abandonara su tienda. Viendo la necesidad que estaba pasando su familia, la mujer continuó. Por favor, señor. Se lo pagaré tan pronto como pueda. El dueño le dijo que no podía darle crédito ya que no tenía una cuenta de crédito en su tienda. De pie cerca del mostrador se encontraba un cliente que escuchó la conversación entre el dueño de la tienda y la mujer. El cliente se acercó y le dijo al dueño de la tienda que él se haría cargo de lo que la mujer necesitara para su familia. El dueño, de una manera muy tosca, preguntó a la mujer: ¿Tiene usted una lista de compra? La mujer dijo: Sí, señor. Está bien, dijo el dueño, ponga su lista en la balanza y lo que pese su lista, le daré yo en comestibles. La mujer titubeó por un momento y cabizbaja, buscó en su cartera un pedazo de papel y escribió algo en él. Puso el pedazo de papel, cabizbaja aún, en la balanza. Los ojos del dueño y el cliente se llenaron de asombro cuando la balanza se fue hasta lo más bajo y se quedó así. El dueño entonces, sin dejar de mirar la balanza y de mala gana, dijo: No lo puedo creer. El cliente sonrió y el dueño comenzó a poner comestibles al otro lado de la balanza. La balanza no se movió, por lo que continuó poniendo más y más comestibles hasta que no aguantó más. El dueño se quedó allí parado con gran disgusto. Finalmente, agarró el pedazo de papel y lo miró con asombro. No era una lista de compra, era una oración que decía: Querido señor, tú conoces mis necesidades y yo voy a dejar esto en tus manos. El dueño de la tienda le dio los comestibles que había reunido y quedó allí en silencio. La mujer le agradeció y abandonó su tienda. El cliente le entregó un billete de 500 pesos al dueño y le dijo: Valió cada centavo de este billete. Solo Dios sabe cuánto pesa la oración de un pobre. ¿Cuál estás alimentando tú? Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Primer libro de Juan capítulo 3, versículo 17 al 18. Si uno goza de las riquezas en este mundo y cierra su corazón cuando ve a su hermano en apuros, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La indolencia sigue siendo uno de los pecados más grandes de esta época. La indolencia, que significa no sentir dolor, compasión, ante el mal ajeno. Cuando uno goza de las riquezas de este mundo, debe sentir junto con el gozo, la responsabilidad que tiene ante Dios y ante los demás, de administrar justa y correctamente esas riquezas, a favor de los más necesitados, en vez de darse la gran vida, sin conmoverse de los pobres que le rodean. Creyendo que con ir a misa los domingos, y decir a voz en cuello que ama de Dios, con eso se van a salvar. Dios nos dice claramente en esta lectura: hechos son amores y no buenas razones. La consecuencia inmediata de amar a Dios, es amar a lo que son hijos de Dios, en este caso, los pobres, los necesitados. ¿Quiénes son los que gozan de las riquezas de este mundo? Todos. Todos tenemos cerca a alguien más pobre, y no solamente económicamente, sino, vuelvo a insistir, en todas las áreas de nuestra vida. El que tiene salud, es rico en salud. El que tiene inteligencia, es rico en inteligencia. El que tiene sabiduría, es rico en sabiduría. El que tiene conocimientos de Dios, es rico en conocimientos de Dios. El que tiene fuerzas, es rico en fortaleza. El que tiene alegría, es rico en alegría. El que tiene amor, es rico en amor. Y toda esta riqueza, no se nos ha dado para guardarla, o despilfarrarla, o usarla egoístamente.
sino para administrarla y ponerla a servicio de Dios, en los más necesitados y convertirla en tesoro de salvación y vida eterna. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro del Deuteronomio capítulo 24, versículo 14 al 15. No explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que se encuentre en tu tierra, en alguna de tus ciudades. Le pagarás cada día, antes de la puesta del sol, porque es pobre y está pendiente de su salario. No sea que clame a Yahvé contra ti, pues tú cargarías con un pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No explotes al jornalero humilde y pobre, no sea que clame a Dios contra ti, pues tú cargarías con un pecado. Mucha gente no se entera que el abuso es un pecado grave, y por lo mismo nunca se arrepiente de ese pecado, mucho menos los confiesa. El abuso en cualquiera que sea su manifestación es un pecado grave, ya que estamos haciendo un mal uso del don, del poder y de la autoridad que Dios nos da, para guiar, construir, formar y salvar a los que están a nuestro cargo. Y no nos vayamos a los empresarios, o a los jefes solamente, vámonos a los casados. Dios les dio a los hombres la misión de ser cabeza de la mujer, no propietarios de la pareja. Y muchos hombres abusan de ese don que Dios les otorgó, para abusar de sus mujeres, humillarlas, insultarlas. El hombre se le olvida que ser cabeza significa, que debe ser el primero en amar, el primero en servir, el primero en atender, etc. Se trata de ser cabeza, como Cristo es cabeza, no como el diablo es cabeza. ¿En tu matrimonio eres cabeza como Cristo o como el diablo? Checa para quién estás trabajando. También a los padres de familia, Dios nos dio autoridad para con nuestros hijos, pero no para que, abusando de esa autoridad, los insultemos, les gritemos, los humillemos, los hagamos nuestros sirvientes, les echemos a cuestas nuestras obligaciones como si fueran de ellos. Y les echemos cargas, que nosotros ni con un dedo las cargamos. Por ejemplo, cuando les decimos que no mientan y nosotros mentimos, que no fumen y nosotros fumamos, que no insulten y nosotros insultamos. Cristo predicaba con autoridad, porque lo que decía con las palabras, lo demostraba con los hechos. ¿Y tú, hermano, te das cuenta que has abusado de esa autoridad? ¿Tú lo que predicas con tus palabras, lo demuestras con tus hechos? Si ahorita estuvieras frente a la presencia de Dios, y la sentencia del juicio divino, dependiera de las referencias buenas o malas, de aquellos que Dios puso a tu cargo, sobre la manera en que administraste el poder que Dios te dio sobre ellos. ¿Te condenarías o te salvarías? ¿Has hecho un uso correcto del poder, o has abusado de este don? ¿Construimos o destruimos? ¿Tumbamos o levantamos? Para responder a estas preguntas, serías capaz de decirle a los que están a tu cargo: trátenme como yo los trato. Si tu respuesta es sí, felicidades. Si no, es momento de hacer cambios. Audioreflexión de la segunda lectura. Primer libro de Timoteo. Pablo, viendo que una de las mayores riquezas que posee el hombre, es el poder, y que, de la buena o mala administración del poder, depende el beneficio o prejuicio de los más pobres. Nos pide orar por nuestras autoridades, por los jefes de Estado, para que podamos llevar una vida tranquila, en paz y entregada a Dios. La riqueza más grande que tiene el pobre, es la preferencia que Dios le tiene. En la primera lectura, se les dice a los ricos lo que deben hacer por los pobres. Y en esta segunda lectura, se les dice a los pobres, lo que pueden hacer por los ricos. Ya que Dios quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere ver a los hombres libres de odios, divisiones. Y eso solo se va a lograr cuando cada uno, rico o pobre, haga su parte, para que ambos puedan levantar sus manos puras al cielo y recibir de Dios su bendición. Dios nos invita a pedir por nuestras autoridades. Diría Confucio, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo diría cada persona tiene la autoridad que se merece. Si por cada ocasión, que nos quejamos, renegamos, criticamos, hablamos mal, vociferamos, en contra de nuestras autoridades, porque sentimos que abusan de nosotros o que hacen mal uso del poder, oráramos por ellos, nuestras autoridades serían santos. Dios necesita de tu oración, para que los que tienen el poder sean justos y honrados. Y aparte, Dios quiere vernos libres de odios y divisiones, y la mejor manera de lograr amar al enemigo y perdonarlo es orar por él, orar por los que abusan de ti, por los que te han explotado, por los que se han mostrado indolentes ante tus necesidades, para que Dios les abra el corazón y la mente, y se salven ellos y te salves tú. El que no ora calla, y dice por ahí un dicho que el que calla, otorga. Si no estás haciendo nada para combatir la injusticia en el mundo, eres cómplice de ella.
Tenemos que orar mucho. Si la gente que anda mal no nos escucha de hablar de Dios, vamos hablándole a Dios de la gente que anda mal, para que Él intervenga. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades. Pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay que temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien. Y si te portas mal, témelas, pues no tienen las armas sin razón. También tienen la misión de Dios para castigar a los malhechores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es un Dios de orden, y para que haya orden, deben de existir autoridades que se preocupen por mantenerlo, en beneficio del bien común. Ser autoridad, no es una tarea fácil. Y menos, cuando las autoridades son humanas, imperfectas, llenas de defectos y limitaciones. Por eso Dios nos pide que oremos por ellas. Una verdadera autoridad, tiene que ser por un lado estricta en el cumplimiento de las normas, y por otro lado compasiva y flexible en las ocasiones que así lo amerite. La mayoría de veces, el que tiene miedo a la autoridad es el que se porta mal. Las autoridades son necesarias, como la cabeza lo es al cuerpo. Y cuando nosotros le tenemos miedo a la autoridad, aún a la de Dios, no es porque la autoridad o Dios sean malos, es que nosotros no hemos obrado bien. Si ahorita pasa un policía frente a mí, y yo no he cometido ningún delito, hasta lo saludo, porque el que nada debe, nada teme. Cuando nos portamos bien, no tenemos por qué sentirnos mal frente a la autoridad. ¿Qué sucedería en el mundo si no existieran las autoridades? ¿Puedes imaginarlo? Gracias a Dios que hay autoridades. Ser autoridad, ya sea como padre o madre de familia, hermano mayor, coordinador de un grupo, jefe de un sector, etc., implica una gran responsabilidad. Porque el mal que hace una persona con autoridad, no solo le afecta a esa autoridad, sino que afecta a todos aquellos que están bajo su tutela. Dios es el que ha puesto a las autoridades, y las ha puesto con una misión bien clara y específica, llevar al bien a los que están a su cargo. Y recuerda, el que obedece nunca peca, sino el que manda. Por lo tanto, si una autoridad se equivoca en una orden que te dio, y tú la obedeces, tú no pecas, tu autoridad carga con la responsabilidad. Aunque en esto también existe la conciencia. Dios nos dice claramente en Hechos de los Apóstoles hay que obedecer a Dios, antes que a los hombres. ¿Esto qué significa? Que, si alguna autoridad te da una orden contraria a Dios, no debes obedecerla. Fuera de esta excepción, debemos obedecer a las autoridades que Dios nos ha puesto, porque en ellas obedecemos a Dios mismo. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, primer libro de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 14 y 17. Sométanse a toda autoridad humana por causa del Señor, al Rey, porque tiene el mando, a los gobernadores, porque Él los envía para castigar a los que obran mal y para animar a los que obran bien. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respetan al que gobierna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nos pide, que por amor a Él, nos sometamos a toda autoridad humana. Ya que Dios ha puesto a las autoridades para que velen por nuestro bien, para que nos conduzcan hacia Dios, para que nos edifiquen y construyan. Si las autoridades no cumplen con su misión, que los juzgue Dios, pero eso no nos da a nosotros derechos para no cumplir con nuestra misión, la obediencia. Respetemos a nuestras autoridades, para poderles exigir respeto. Amemos a nuestras autoridades, para que ellas nos amen. Oremos por ellas, para que se dejen dirigir por Dios y puedan cumplir su misión de guiarnos por los caminos de salvación. Las autoridades sirven para mantener el orden, premiando a los que obran bien, castigando a los que obran mal. Un mundo sin autoridades, sería un caos, un desorden total. Una buena autoridad, es aquella que lo que pide a los demás que hagan, es la primera persona en hacerlo. Cristo hablaba con autoridad, porque lo que hablaba lo vivía. Si tú eres de los que piensa de una manera, siente de otra, habla de otra y vive de otra, eres una persona desintegrada, que vas a desintegrar a los demás y vas a ser una mala autoridad.
En cambio, si eres de aquellos que lo que piensas, lo que sientes, lo que hablas, lo vives, felicidades, porque serás una autoridad modelo y ejemplo para los demás. Lo que le exijas a los demás, empieza a exigírtelo primero a ti mismo y serás una autoridad digna de admiración y respeto, por parte de Dios y de los que te rodean. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Primer libro de Pedro capítulo 5, versículo 2 al 4. Apacienten el rebaño de Dios cada cual en su lugar. Cuídenlo no de mala gana, sino con gusto, a la manera de Dios. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Así, cuando aparezca el jefe de los pastores, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu padre de familia, crees que eres el único que estás cansado de trabajar y tienes derecho a que nadie te delata y sentarte con las piernas estiradas a ver televisión exigiendo que todos los demás te sirvan y te atiendan. ¿También está cansada tu esposa y tus hijos? Ellos también tienen derecho a descansar, a que los atiendan, a que les sirvan. El que no vive para servir, no sirve para vivir y se convierte en un dictador, y normalmente los dictadores causan guerras, revoluciones. Y la gran mayoría de dictadores son depuestos o asesinados, son odiados por sus súbditos. Dios nos pide ejercer nuestra autoridad con amor, a la manera de Dios, no de mala gana, ni a la fuerza, ni renegando todo el tiempo, quejándonos y lamentándonos. No es lo mismo hacer las cosas por amor, que con amor. Una autoridad empieza a renegar, cuando su entrega no es generosa, y piensa en ganancias, y estas no le salen como espera. Una autoridad como Dios manda, no actúa como si pudiera disponer de los que están a su cargo, sino que más bien trata de ser un modelo para su rebaño. Si él le dice a los que están a su cargo no mientan, el primero en no mentir es él. Si les dice no insulten, el primero en no insultar es él. De otra manera, tendrá que venir Cristo de nuevo a decirle a los que están a nuestro cargo, lo mismo que les dijo a los discípulos acerca de las autoridades de su época. Hagan todo lo que ellos les digan, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Una mujer salió de su casa y vio a 3 viejos de largas barbas sentados frente a su jardín. Ella no los conocía y les dijo: no creo conocerlos, pero deben tener hambre. Por favor, entren a mi casa para que coman algo. Ellos preguntaron: ¿está el hombre de la casa? No, respondió ella, no está. Entonces no podemos entrar, dijeron ellos. Al atardecer, cuando el marido llegó, ella le contó lo sucedido. Entonces diles que ya llegué, invítalos a pasar. La mujer salió a invitar a los hombres a pasar a su casa. No podemos entrar a una casa los 3 juntos, explicaron los viejitos. ¿Por qué? Quiso saber ella. Uno de los hombres apuntó hacia otro de sus amigos y explicó: su nombre es Riqueza. Luego indicó hacia el otro: su nombre es Éxito y yo me llamo Amor. Ahora ve adentro y decidan con tu marido a cuál de nosotros 3 desean invitar a vuestra casa. La mujer entró a su casa y le contó a su marido lo que ellos le dijeron. El hombre se puso feliz. ¡Qué bueno! Y ya que así es el asunto, entonces invitemos a Riqueza, que entre y llene nuestra casa. Su esposa no estuvo de acuerdo. Querido, ¿por qué no invitamos a Éxito? La hija del matrimonio estaba escuchando desde la otra esquina de la casa y vino corriendo. ¿No sería mejor invitar a Amor? Nuestro hogar estaría entonces lleno de amor. Hagamos caso del consejo de nuestra hija, dijo el esposo a su mujer. Ve afuera e invita a Amor a que sea nuestro huésped. La esposa salió y les preguntó: ¿cuál de ustedes es Amor? Por favor, dice mi esposo que venga y que sea nuestro invitado. Amor se puso de pie y comenzó a caminar hacia la casa. Los otros 2 también se levantaron y le siguieron. Sorprendida, la dama les preguntó a Riqueza y a Éxito: yo invité solo a Amor, ¿por qué ustedes también vienen? Los viejos respondieron juntos: si hubieras invitado a Riqueza o a Éxito, los otros 2 habrían permanecido afuera, pero ya que invitaste a Amor, donde vaya él, nosotros vamos con él. Donde quiera que haya amor, hay también riqueza y éxito. Porque el amor es el tesoro donde se encuentran todas las riquezas. En este ejemplo el esposo supo ser una buena autoridad, porque escuchó la opinión de su esposa y de su hija y de esta manera se abrió a recibir la sabiduría de Dios, para tomar la mejor decisión en bien de toda su familia. Eligiendo el tesoro, en lugar de la riqueza. Y obteniendo el tesoro, obtuvo todo lo demás. Una buena autoridad siempre escucha opiniones, consejos, porque sabe que 2 cabezas siempre piensan más que una.
Una autoridad, que tiene el amor como motor, como medio y como fin, siempre será una buena autoridad. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Lucas. Cristo a través de esta parábola del administrador astuto quiere enseñarles a sus discípulos, como muchas veces, los que pertenecen al mundo, son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. El Señor les dice a sus apóstoles y a través de ellos a nosotros, que empecemos a ser hábiles en la administración de los bienes que Dios nos ha conferido, para servirnos de ellos, para alcanzar la salvación y la vida eterna. La habilidad empieza con saber ser fiel en las cosas pequeñas para poder llegar a ser, el día de mañana, fiel en las cosas grandes. Ya que, Cristo nos dice, que el que es infiel en las cosas pequeñas, también será infiel en las grandes. Esta semana, me encontré con un servidor, que decía, que, para que le pedíamos leer el libro del curso, si lo íbamos a poner a cuidar niños. Mucha gente, sigue sin entender el concepto, de que primero se tiene que ser fiel en las pequeñas comisiones, para que Dios después nos entregue las grandes comisiones. Todo se empieza desde abajo. Primero, tenemos que ser fieles con lo poco que nos pide nuestra iglesia. Ir a misa el domingo, confesarnos y comulgar por lo menos una vez dentro del año por la Cuaresma, dar nuestros diezmos, dejar nuestra vida de pecado, arrepentirnos, convertirnos, ser puntuales en las cosas de Dios. Luego, al ver Dios que hemos sido fieles en lo poco, nos va a ir confiando cada día más y más. Hasta que llega un momento, en que nos va a confiar la salvación de las almas, y la extensión de su reino. Dios nos va a ir pidiendo poco a poco, hasta llegar a pedirnos todo, pero, nos da a cambio todo. Uno de los bienes que Dios nos ha confiado, es el dinero, que al igual que todos los bienes que Dios nos ha dado, son prestados, no somos dueños, sino administradores. Y si no sabemos ser fieles en los bienes que nos han prestado, ¿cómo nos confiará Dios los bienes eternos, que nos tiene preparados para regalarnos? Recordemos que con el dinero se puede comprar la cama, pero no el sueño. La comida, pero no el apetito. El libro, pero no la inteligencia. Una casa, pero no el hogar. El reloj, pero no el tiempo. La medicina, pero no la salud. Una pareja, pero no el amor. La diversión, pero no la felicidad. El crucifijo, pero no la fe. Un lugar en el cementerio, pero no el cielo. Preocúpate primero por las cosas de Dios. Ciertamente Dios no siempre te va a dar lo que pidas, pero siempre te va a dar lo que necesitas. No midas tu riqueza por el dinero que tienes, mide tu riqueza por aquellas cosas que no cambiarías por dinero. Es importante que esta lectura nos quede bien clara. No se puede cuando Dios dice que no se puede, es que no se puede. ¿Y qué es lo que nos dice que no se puede? Servir a dos amos. ¿Cuáles dos amos? Dios o el dinero. Desgraciadamente sigue existiendo gente, que se cree más inteligente que Dios, y cree que si puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo ya han pagado con creces su soberbia. Debemos de servirnos del dinero, para servir con él a Dios. Y no al revés, servirnos de Dios para servirle al dinero. Por ejemplo, las personas que hacen mandas y le ponen el billete de lotería pegada atrás del crucifijo para sacarse el premio mayor. Personas que buscan a Dios, como si fuera el mago de la lámpara maravillosa, para que les conceda bienes terrenos, para que les resuelva sus problemas económicos. Los bienes, incluyendo los económicos, Dios te los dio para que los pusieras al servicio de Dios, y no para que te sirvieras de ellos, solo para tu propio beneficio. Por eso, si Dios ve que no has administrado correctamente los bienes del mundo, no te va a confiar los bienes eternos. Así es que haz un alto en tu vida, y checa cómo has administrado los bienes que Dios te ha dado. ¿Los has administrado de acuerdo a los criterios de Dios, o de acuerdo a los criterios del mundo? Y yo te diré quién va a estar para recibirte el día que te mueras con los brazos abiertos. Dios o el diablo, diciéndote, siervo bueno y fiel, te di tantos denarios y me traes tantos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 6, versículo 19. No junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos, y donde los ladrones rompen el muro y roban.
Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos, y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos los bienes que tenemos, de la índole que sean, vienen a ser nuestra riqueza. Y podemos hacer 3 cosas con esa riqueza: malgastarla, guardarla o invertirla. La malgastamos, como dice la palabra, cuando la gastamos en hacer mal a los demás o a nosotros mismos. La guardamos, cuando esa riqueza, como dice el dicho, no sirve ni para Dios, ni para el diablo, la dejamos que se oxide y se apolille, porque a veces ni nos damos cuenta de que la tenemos. La invertimos, cuando utilizamos los bienes que Dios nos ha dado, para hacer el bien a los que están a nuestro alrededor y a nosotros mismos. Cuentan que una solterona, rica ya avariciosa, murió y llegó a la presencia de Dios. Al verla, Dios empezó a revisar su expediente frente a su ángel de la guarda, y no encontró en todo el expediente que esta mujer haya utilizado alguna vez sus bienes para ayudar a los más necesitados. Entonces la envió al infierno. El ángel de la guarda entonces se puso a revisar concienzudamente el expediente y encontró que en una ocasión, había pasado por el jardín un niño pobre, cuando la solterona estaba regando sus plantas, y la solterona acaba de arrancar una cebolla que, por ser pequeña y fea, iba a tirar, pero al ver al niño se la dio. Lleno de alegría, el ángel de la guarda de la solterona, fue ante la presencia de Dios, para comunicarle su descubrimiento. Dios dijo, que él jamás dejaba un bien hecho a un pobre sin recompensa, y que por eso envió al ángel de la guarda de la mujer con el siguiente encargo: ve con esa cebolla al infierno a sacar a esa mujer, si la cebolla resiste su peso, se salvará, de lo contrario se condenará. El ángel llegó al infierno y como no podía entrar, le gritó desde afuera a la mujer. Cuando ésta llegó, le comunicó su descubrimiento, y le dijo: agárrate de la cebolla, si te resiste te salvas. Al oír esto, varias personas que estaban en el infierno y querían salir de él, brincaron y se agarraron al tallo de la cebolla. La solterona, enojada, empezó a maldecirlos y a pelearlos diciendo: esta cebolla es mía, y de nadie más, y no la pienso compartir con nadie. Al instante la cebolla cayó y con ella la solterona también. El ángel de la guarda se regresó al cielo, triste al comprobar que aún en el infierno, la solterona seguía siendo miserable y por eso merecía quedarse en él. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio, libro de Eclesiástico, capítulo 31, versículo 8 al 11. Feliz el rico que fue hallado sin falta, que no corrió tras el oro. ¿Conocen a uno? De él diremos: feliz es ese hombre, pues dio al pueblo un ejemplo admirable. ¿Quién pasó por este examen y fue reconocido sin fallas? Puede sentirse orgulloso de eso. ¿Quién tuvo los medios para pecar y no cometió falta? ¿Quién podía hacer el mal y no lo hizo? Su fortuna le durara, contaran en la asamblea sus obras generosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Solo con Dios, puede el hombre escapar de la esclavitud y de los lazos que el dinero ejerce en el hombre. Por eso el Señor expresa en su Evangelio que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un rico se salve. Una persona que tiene una gran riqueza material, pero no tiene a Dios, es la persona más digna de lástima que pueda existir. Porque sus bienes materiales, van a ser la causa de todos sus males, y de su condenación. De ahí la expresión pobre rico. Un rabino judío decidió poner a prueba a sus discípulos: ¿qué es lo que haríais, hijos míos, si se encontraran un saco de dinero en el camino? El primero meditó un momento y contestó: lo devolvería a su dueño. Ha hablado muy prontamente, pensó para sí el rabino. Me pregunto si será sincero. El segundo discípulo pensó y dijo: si no me viera nadie, me lo quedaría. Ha hablado con voz sincera pero corazón malvado, pensó el rabino, no es digno de mi confianza. Finalmente, el tercer discípulo habló: probablemente tendría tentación de quedarme con el dinero, por eso rogaría de Dios que me diera fuerzas para resistir este impulso y actuar correctamente. He aquí un hombre sincero en quien puedo confiar, concluyó el rabino. Pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría para administrar, conforme a su voluntad, los bienes que nos ha confiado, para no terminar siendo esclavo de los bienes, y estos se conviertan en males. Nunca digamos a mí no me va a pasar, sino más bien digamos, para que a mí no me pase, mejor le pido a Dios que Él venga a administrar mi vida, mis bienes, todo lo que soy y todo lo que tengo. Porque un mal negocio en manos de un buen administrador, sale siempre adelante. En cambio, un buen negocio, en manos de un mal administrador, tarde o temprano va a la quiebra.
Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio, libro de Lucas, capítulo 12, 33 al 34. Vendan lo que tienen y repártanlo en limosnas. Háganse junto a Dios bolsas que no se rompen, de viejas y reservas que no se acaban. Allí no llega el ladrón y no hay polilla que destroce. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Vender lo que tenemos? ¿A quién? A Dios. Dios está dispuesto a comprarnos todo lo que tenemos. ¿Cómo se los vendemos a Dios? Cuando ponemos a trabajar nuestros bienes al servicio de Dios, en la extensión de su reino. Cuando el católico entiende la gran comisión, de ir y predicar el Evangelio, para que todos los hombres se salven. Cuando entiende que convertirse en luz que ilumine a los demás, es la mejor inversión que puede hacer de su vida. Entonces estará haciendo bolsas que no se rompen y reservas que no se acaban. Entonces tendrá bienes que el ladrón y la polilla no podrá destrozar. Recuerda que donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Cómo saber cuál es tu tesoro? Piensa que es lo que no estarías dispuesto a perder por nada del mundo. Si tu respuesta, de corazón, es Dios, felicidades. Pero si no, entrégale a Dios ese ídolo falso, y pídele que te permita llegar a amarlo, con toda tu mente, con toda tu inteligencia, con todo tu corazón. Para que a partir de hoy, todo lo que hagas, sea única y exclusivamente, para darle gloria a Dios. Una historia de Etiopía nos presenta a un anciano que, en su lecho de muerte, llamó a sus 3 hijos y les dijo: no puedo dividir en 3 los que poseo. Eso dejaría muy pocos bienes a cada uno de vosotros. He decidido dar todo lo que tengo, como herencia, al que se muestre más hábil, más inteligente, más astuto, más sagaz. Dicho de otra forma, a mi mejor hijo. He dejado encima de la mesa una moneda para cada uno de vosotros. Tómenla. El que compre con esa moneda algo con que llenar esta casa, se quedará con todo. Se fueron. El primer hijo compró paja, pero solo consiguió llenar la casa hasta la mitad. El segundo hijo compró sacos de pluma, pero no consiguió llenar la casa mucho más que el anterior. El tercer hijo, que consiguió la herencia, solo compró un pequeño objeto. Una vela. Esperó hasta la noche, encendió la vela y llenó la casa de luz. Compra con los bienes del mundo, que Dios te ha dado, los bienes de Dios. Con tu inteligencia, el conocimiento de su palabra. Con tu boca el predicar, orar y recibir la Santa Comunión. Con tus miembros el servir a Dios en la extensión de su reino. Que Dios, que nos ha llamado, nos dé la capacidad de siempre poner los bienes de Dios, por encima de los bienes del mundo, para no quedar atrapados. Y para que pongas a trabajar tus bienes al servicio de Dios, te invitamos a orar por todos los misioneros del grupo de familia de la Virgen María, para que Dios nos permita seguir poniendo nuestros bienes al servicio de Dios, y nos siga llenando de gracia, bendición y sabiduría para llevar a cabo, en cada instante y momento de nuestra vida, su santa voluntad. Especialmente oremos por las misiones que tenemos en puerta, para que Dios se manifieste a través de su Espíritu Santo, con toda su gloria y su poder. Oremos esta semana por todos y cada uno de nosotros, oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, muy especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Fernando Rubio, por el Padre David, por Petrita, por Gerardo, por Naún, por Armando, por Martina, por Araceli de Cocula, por la nieta de Isabel, por el nieto de Cookies, por las que están esperando bebé, para que Jesucristo nuestro Señor bendiga sus embarazos y permita que todo salga bien, especialmente por Eli y Clara, por Estoya y Vicky, por Diego, por Santiago, por André, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús remedie todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por Cookies, coordinadora de Estados Unidos, que cumple años el 24 de septiembre, para que Dios le siga llenando de amor, gracia y bendición. Oremos por el programa de radio para que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, siga transformando nuestra agua en vino, de tal manera que nuestras palabras humanas lleguen como palabras divinas, transformando los corazones de los que nos escuchan. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.